Esto se refiere entonces al control de calidad y pureza de las plantas medicinales, ¿no? De drogas vegetales, que también lo llamamos. Si bien que nosotros ya en la segunda unidad ya lo hemos visto, qué factores generalmente influyen de manera que la planta puede producir mayor cantidad de principios activos. Ya hemos visto una montonera, ¿no?, de principios activos, mejor dicho, de factores que influyen, desde factores edáficos, climatológicos, a veces hay que hacer un cierto tratamiento, etcétera, para que aparezcan principios activos, ¿no? Pero lo importante es que en la primera unidad llegamos a la conclusión, hay que recolectar la planta cuando tenga mayor cantidad de principios activos. Ya en la tercera unidad hemos visto que esas plantas recolectadas, ya como plantas medicinales, generalmente no llega al consumidor directamente, ¿o no? Sino generalmente si son comercializados, generalmente tarda mucho tiempo en llegar al consumidor. Y sabemos muy bien que cualquier órgano de ser vivo, en el momento que lo sacas o arrancas, es como arrancar, por decir, la mano de una persona. Si lo arrancas la mano de esa persona, ¿qué va a pasar con esa mano de la persona? Esa mano empieza a podrirse, descomponerse, todas cuestiones. Es lo mismo, ¿no? Entonces, igual en las plantas es lo mismo. Cualquier planta que ustedes que tienen que arrancar, lo primero que hace es se marchita y empieza a descomponerse, etcétera, etcétera, ¿no? Y como nosotros habíamos recolectado mayor cantidad de principios activos, entonces hay que conservar eso. Para conservar eso, habíamos mencionado que hay que hacer un tratamiento. ¿Ya? El tratamiento principalmente es con la finalidad de conservar su principio activo, ¿no? Y aparte de hacer tratamiento, hay que hacer conservación. Bajo ciertas condiciones hay que guardar la planta porque todavía no ha llegado ni al mercado siquiera, entonces hay que conservar su principio activo. Y eso comprende la unidad número 3. Durante el proceso de comercialización, los que venden y compran, generalmente los que compran, generalmente quieren estar seguros verdaderamente si esas plantas son esas plantas que generalmente con esos nombres que se venden. Entonces, ahí en la unidad número 4 hemos visto control de identidad. O sea, tratamos de identificar que es un jarabe, una planta que se vende, generalmente proviene de la planta que indica en la etiqueta, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Entonces, en la unidad número 4. Ahora, en esta unidad número 5, no es suficiente con identificar botánicamente la planta. No es suficiente, ¿ya? Ya por eso dice, el mercado no solo debe ser sometido a un proceso de identidad, sino se debe ser sometido a diferentes controles de calidad. Porque no se olviden que todas esas plantas han pasado por una serie de etapas de tratamiento, de conservación, todas cuestiones. ¿Cómo voy a saber que se ha hecho un buen tratamiento? ¿Cómo voy a saber si eso es una buena conservación? ¿No? ¿Cómo voy a saber que la cantidad de principios activos que tiene la planta es lo que me dice? ¿Y cómo voy a saber si cura o no cura? ¿No? Entonces, puede ser que yo pueda identificar de qué se trata de planta, pero en realidad a mí no me garantiza la calidad. No me garantiza que tiene esta cantidad de principios activos que tiene o que me va a curar. No me garantiza. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, había que entender qué es control de calidad. Bueno, control de calidad es la verificación, dice, del seguimiento de las etapas de tratamiento, conformidad a las normas. O sea, en la parte de tratamiento hemos hecho una serie de tratamientos, ¿no? Inhibición, activación, o sea, un montón, otros casos hemos secado, dos cuestiones. Entonces, son pasos que se han seguido. Por ejemplo, si hablamos de la humedad, entonces yo digo, no, que la humedad debe ser menos de 10%.
¿no? Eso. Entonces hemos hecho pasos. Entonces, control significa verificación de esos pasos si se ha hecho correctamente, ¿ya? Bajo ciertas normas, ¿ya? Eso es control. Un control es un seguimiento. Calidad es la satisfacción de las expectativas, dice, de los consumidores, ¿ya? Es la satisfacción de las expectativas de los consumidores. Por ejemplo, yo podía hablar, quizás para entender mejor, nosotros podemos dar otro ejemplo, ¿no? Quizás no es específica de las plantas. Por ejemplo, si yo voy, bueno, iremos a una churrasquería y quiero ir a comer. Hay ciertos parámetros que tiene que cumplir, ¿no? Para decir que es de calidad ese churrasco que hay, no sé, por decir, ahí en Brazanger. Yo puedo decir que en ese churrasco la calidad, la carne de calidad. Y más o menos, ¿cuáles serían los parámetros para yo puedo calificar que es de calidad? Todos comemos carne, por si acaso. ¿Cómo debería ser la carne? ¿Alguien me puede decir? Tendría que ser muy buena. ¿A qué, Carne de primera. ¿A qué lo llamas muy bueno? Que tengan buen sabor. Ya, primero, que tenga blandita. sabor. ¿Qué más? sea Sabor. Que es blanda. El color. Ya digamos que está bien cocido. Olor. Ya, pues por eso es en sabor. Que sea Tenga un olor jugosa. agradable. Por eso es sabor. Al saber, que sea de sabor, que sea bien cocido, ya, que sea blando. Y si es posible que sea jugoso, que no esté seco. Más o menos esos son más o menos las expectativas. Esa carne de vaquilla, tiernita. ¿Cómo? Claro, eso significa... Carne de vaquilla, tiernita. Claro, eso se refiere a la blanda, que la carne sea blanda. Cuando la carne es tiernita, es blandita, ¿no? Entonces, eso es nuestra expectativa. Si tratamos de comer, si hablamos de qué sé yo, de comer de carne. Ahora, en cuestión de plantas medicinales, ¿cuáles serían las expectativas? ¿Cómo quisiera que sea el medicamento o esa planta medicinal? Que sea de recién cosechado, que sea No, tiernito. eso no es condición. Ah, ya. Su principio activo. No sé tampoco. Que no sea Que haya amarga. tenido buenos cuidados. No tampoco. Que haga efecto. O sea, de un medicamento que ustedes compran, digamos, de una farmacia, ¿cómo quiere que sea ese ¿Tiene medicamento? una pronta efectividad? Que no sea amargo el Que su medicamento. efectividad sea rápida. Que su efectividad Ya, farmacéutica ahora, sea rápida. Dentro del lote del Ya. vencido. No ya vencido. vamos a tratar Está de dulce. ordenarnos. Si Que un tenga medicamento, control sanitario. no tampoco. Ya, pero ya vamos a ir viendo, ordenar. En primer lugar, si yo compro un medicamento, más o menos está relacionado igual con una planta medicinal, en primer lugar yo debo pensar que en lo posible me cure en poco tiempo. Eso es lo que queremos, no quiero tomar por un mes, quiero tomar 2, 3 días y quiero que usar. Entonces que su acción sea rápida. O sea, que sea efectiva. Ya, eso es uno de los que nosotros... Otro de los factores que quizá podía pensar, digamos, que, por ejemplo, podía ser que no tenga efectos secundarios, que sea agradable para consumir, ¿ya? También que, digamos, que su forma de uso, que no sea complicado, ¿ya? Entonces, hay varias cositas que si ustedes se fijan, entonces, de alguna manera nos satisface. Bueno, por decir nosotros, por ejemplo, ¿por qué no todas las veces de las plantas tomamos infusión? ¿Por qué no se hace, por ejemplo, una cápsula? Todas cuestiones. O se hace una pomada, siempre se hace una cápsula, por ejemplo. Porque esa planta no toda la vez voy a ir a hacerlo hervir. Entonces, si yo tengo una cápsula, es más fácil manejar y tomar.
porque yo puedo manejar mi bolsillo, puedo estar trabajando y puedo tomar. Y si yo tengo que consumir la planta, inclusive en mi oficina no voy a poder hacer mi infusión. Entonces, esa es la facilidad de manejo. Entonces, esos son más o menos la satisfacción que nosotros podemos conseguir dentro de un medicamento, ¿ya? Ahora, generalmente esas las calidades, ¿dónde están escritos? ¿Dónde me dice cómo debe ser? ¿Ya? En la farmacopea. Entonces, eso está en las farmacopeas. Las farmacopeas que son descripciones, ¿no? O sea, son trabajos de investigación que generalmente donde se verifica todas las características de un producto y se publica. Por supuesto, digamos, tiene que estar, ¿no?, siempre aprobado por una comisión científica, ¿no? Seguramente hay una comisión, generalmente, que tiene que aprobar. Tampoco cualquier investigación no pueden publicar, tiene que pasar por una serie de filtros, verificando lo que dice ahí en el trabajo de investigación o monografías, es cierto. Y entonces, recién eso se puede publicar. Entonces, las farmacopeas son monografías. Y en este caso, o trabajos de investigación. Trabajos de investigación puede ser de las materias primas. Ya en este caso, de algunas plantas, todas cuestiones. Ahora, de los mismos medicamentos. Los mismos medicamentos ya son productos procesados a partir de materia prima, ¿no? En este caso, nosotros los medicamentos podemos considerar directamente las plantas medicinales, que no necesitamos hacer ningún tipo de elaboración. Pero hay que hacer, entonces, esas farmacopeas son trabajos de investigación que pueden ser de materia prima o producto intermedio o directamente del producto final, que en este caso tiene que ser los medicamentos. Bueno, en esas farmacopeas están todos los patrones de referencia. Todos los patrones de referencia, ¿ya? O sea, patrones de referencia me refiero a ciertas propiedades físicas, químicas y biológicas que puede tener tanto la materia prima como producto terminado, porque la calidad nosotros vamos a medir en función a sus propiedades físicas y químicas y biológicas. Y por supuesto que para determinar, por ejemplo, una propiedad física puede haber diferentes métodos. En las farmacopeas, entonces, también te da el método cómo tienes que hacer un análisis. ¿Ya? Entonces, seguramente esas farmacopeas ya de alguna manera ustedes ya conocen. ¿Ya? Entonces, la calidad de las plantas medicinales generalmente podría están escritos en las farmacopeas. Tampoco nosotros no nos vamos a inventar, ¿no? Bueno, la preocupación de la calidad, ya dice, no es reciente. La preocupación de la calidad siempre desde el momento que uno ha tomado la conciencia del ser humano, entonces empezamos desde los alimentos. Los alimentos que estoy tomando es de calidad o no es de calidad, ¿ya? Y en este caso, el medicamento también es una alimentación, porque ahí dice hay muchos medicamentos son alimentos y muchos medicamentos son alimentos, muchos medicamentos son alimentos y muchos alimentos son medicamentos, más o menos algo así, ¿no? Entonces, siempre se ha visto, o sea, la necesidad de ver la calidad de todos los productos que en realidad no solamente lo que se puede llevar a la boca, ¿no? En esta vida todo producto siempre tiene que tener su control de calidad. Entonces, la preocupación de la calidad, hemos dicho, no es reciente, ¿ya? Si usted se fija, aquí el primer farmacopea que se ha publicado, que se llamaba Farmacopea Recetario de Florentino, ¿de qué año ¿De qué año proviene? Si usted se fija, en 1490, hace años, ¿no? Desde esa época en realidad ya había, ¿no?, farmacopeas que se venían escritos viendo la calidad de los medicamentos, ¿no? Tenemos la primera edición de Farmacopea Argentina, más o menos en 1898, ¿no? Ahí tenemos varias farmacopeas, ¿no? Realmente hay farmacopea norteamericana, británica, europea, italiana, alemana, belga, francesa, holandesa, suiza, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros los bolivianos no tenemos farmacopea. O sea, no tenemos farmacopea ni de los medicamentos, que generalmente, para los medicamentos, generalmente se importa o lo que se vende aquí en las farmacias, no tenemos nosotros farmacopea. Generalmente utilizamos la farmacopea española y la norteamericana, parece que eso es lo que está en la biblioteca. Entonces, nosotros generalmente utilizamos esas farmacopeas, pero nosotros como bolivianos no tenemos ninguna farmacopea. Esto estoy hablando de farmacopea de medicamentos. Ahora, si hablamos de farmacopea de plantas medicinales, peor. Si de medicamentos no tenemos, peor de plantas medicinales, que no le damos importancia a las plantas medicinales, ¿no? Pero existen farmacopeas, por ejemplo, en Brasil hay farmacopea de plantas medicinales. En Colombia hay farmacopea de plantas medicinales. Hay varios países que hay farmacopeas de plantas medicinales. O sea, nosotros como países pobres generalmente no los damos mucha importancia a las plantas medicinales. Como hemos dicho, no, las plantas medicinales, ¿quién utiliza? Generalmente utiliza la gente del campo, la gente, digamos, ya personas mayores. Bueno, las plantas medicinales generalmente nosotros utilizamos en el último caso, que cuando ya no hay ningún médico que nos cura, entonces, bueno, como última opción, recurrimos a las plantas medicinales, ¿no? Entonces, no, en nuestro medio, en nuestro país, no le damos importancia. Por eso, quizás por ese motivo, no hay farmacopea, pero si pensamos, si no hay ni para los medicamentos, va a ser peor, ¿no? Para las plantas medicinales. Entonces, las plantas medicinales en realidad también es forman, ¿no? Hace rato habíamos mencionado, es una materia prima. Las plantas medicinales yo puedo consumir directamente, no se olvide, de uso directo, tienen, ¿no? Que directamente para curar alguna enfermedad. También hemos dicho que sirve como materia prima para algunos medicamentos. Principalmente las plantas medicinales se utilizan para la elaboración de productos fitosanitarios. Todos los medicamentos que provienen a base de, digamos, de plantas se llaman productos fitosanitarios. ¿Ya? Y por supuesto nosotros en las plantas no es fácil manejar o mantener, conservar los principios activos, ¿no? Que fácilmente se puede deteriorarse. Por este motivo, entonces, obligatoriamente hay que hacer control de calidad de todas esas plantas que generalmente se utiliza directo o indirectamente. Pero en realidad, ¿cuáles son los problemas que generalmente presentan las plantas medicinales? O sea, estoy hablando de plantas medicinales, no estoy hablando de medicamentos, que pueden ser en muchos casos igual que los medicamentos, en otros no, pueden ser como materia prima. Pero cuando se comercializa como comprador yo de una planta medicinal, frecuentemente, ¿qué problemas puedo observar? O tengo que verificar si quieren. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre, cuando compramos cualquier cosa, siempre verificamos alguna cosa. Por ejemplo, no sé, todos van al mercado, me imagino. O no van al mercado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me compro tomate, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Que no esté podrido. Una fruta que no está podrido. Que no está podrido, o sea, problemas relacionados que no me estén vendiendo una cosa que no sirve. A veces vemos, si nos compramos naranja, por decir, primero averiguamos si es dulce, si es agrio, pues cuestiones, ¿no? Siempre estamos viendo algunas características que puede presentar ese producto, ¿ya? Entonces, en las plantas medicinales, generalmente, ¿cuáles son esos problemas que frecuentemente a mí me pueden presentar cuando yo compro plantas medicinales? Entonces, podría ser contaminación con productos tóxicos, fitosanitarios. Generalmente ¿en qué momento, digamos, o sea, las plantas pueden estar contaminadas con productos tóxicos? Entonces, eso tengo que ver, porque ya al final, si estas plantas yo consumo, si son tóxicos, en vez de curarme, generalmente más bien me voy a matar. Entonces, debo controlar los productos tóxicos, o sea, eso es un problema. Generalmente, donde nosotros generalmente contaminamos con productos tóxicos durante el cultivo, no se olvide, ¿no? Generalmente hemos dicho cuando se siembra, si nosotros recolectamos las plantas medicinales alrededor así de lugares donde se siembran otras plantas en grandes extensiones y cuando se fumiga
como insecticidas, todas cuestiones, hemos dicho, con las avionetas generalmente se fumigan. Entonces ahí hay posibilidades que podrían estar contaminadas con productos tóxicos. O si nosotros podemos estar recolectados cerca de las industrias o cerca de las carreteras, siempre existe la posibilidad de que estén contaminados con productos tóxicos. Y también algunos productos tóxicos que están utilizando durante el almacenamiento. No se olvide. Entonces, eso es un problema, ¿no? Otro problema es la presencia de sustancias extrañas u otras partes de la planta durante la recolección. Por ejemplo, si generalmente más utilizamos manilla en la casa. Y generalmente la manzanilla que cura, que tiene esa actividad antiinflamatoria, entonces son las flores. Y si ustedes han analizado, han visto su manzanilla, dependiendo, porque hay algunos que vienen ya en saquillos, ¿no? Bueno, eso no creo que hayamos visto, nunca no lo hemos visto porque está... Uno compra así a granel, y cuando compra a granel, entonces no te venden flores así puritos, ¿no? Siempre va a tener sus tronquitos, ¿no? Sus tallos de la misma planta. O podía estar mezclado con otras plantas también. A eso se refiere entonces, presencia de sustancias extrañas u otras partes de la planta. Entonces esto de alguna manera está relacionado con la pureza, dependiendo. Si son hojas, yo debo tener hojas y no tener otra parte de la planta. Ya sea de la misma o de otra. Ya de alguna manera, si es otras plantas mezcladas con otras plantas o otras partes de la planta, entonces ya no es de buena calidad. Entonces, eso se refiere. También desarrollo de mohos y microorganismos. Generalmente, entonces, en este caso, yo podía, generalmente, si yo tengo corteza, por ejemplo, que estoy utilizando, generalmente por estar llenito de mohos. Entonces, con mucha frecuencia, generalmente se presenta, ¿no? Así, si uno compra plantas medicinales, que quizá esa planta que estoy comprando ya está llenito de mohos. ¿Eso qué significa? Si está llenito de mohos, ¿qué significa? De que no ha sido secado bien la planta. Si en algún momento ha sido secado, no ha sido conservado adecuadamente, porque en algún momento otra vez se ha humedecido, y entonces, si se ha humedecido de nuevo, entonces no es porque no se ha secado bien, se ha secado bien, pero el problema es que, hemos dicho, no se ha conservado. Entonces, si en este caso, quizás, digamos, el primer punto, el primer problema, quizás a simple vista no lo podemos ver, pero ya el segundo problema puedo yo ver a simple vista. Igual los mohos, todas cuestiones, igual puedo ver a simple vista. Y eso, generalmente, cuando uno compra, que no estamos hablando de la naranja, y si yo tengo que comprar una naranja, tengo que fijarme si no están podridos. Facilito uno se da cuenta que se está pudriendo, ¿no? De ahí tenemos otra presencia de insectos. Entonces, cuando yo estoy con la planta, entonces otro de los problemas que con mucha frecuencia se presenta es que las plantitas que estoy comprando en una bolsita o en cualquier parte, entonces esté lleno con caca de los animales. O está lleno de pelos. ¿Ya? Y eso quizás, ¿qué significa? Si está lleno con caca de animales o lleno de pelos, significa probablemente que ha sido recolectado de un lugar donde había muchos animales, que no debería recolectarse. O también podía pensar que no ha sido, se ha almacenado en un lugar donde había muchos animales también, o sea, en caso, si hubiera recogido de un lugar que no había nada de animales, todas cuestiones, entonces puede ser que he guardado en un lugar que hay todo eso. Y eso también a simple vista yo puedo observar, ¿no? Porque si está llenito mezclado con caca, en primer lugar uno ya lo bota. También, generalmente, otro de los problemas que con frecuencia ocurre también es la sustitución. O sea, significa cambiar una planta con otra planta. Porque hay muchas plantas, a lo menos que son de la misma especie, son parecidos. Como son parecidos, a lo menos si una persona no conoce bien,
Entonces, como te dicen, gato por liebre te mete, te venden. Entonces, también se puede hacer sustituciones. Entonces, eso es debido a de la misma especie. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Ejemplo que hay la micaña glomerata, que es antitussígeno, es sustituido por otra especie que ya no tiene esas propiedades, pero también es del mismo género. Ahí es un poquito más complicado, ¿no? Al menos si son de la misma especie, no es fácil diferenciar, ¿no? Que esa planta que estoy comprando no es, que no tiene valor terapéutico. ¿Ya? También se puede hacer adulteraciones. Adulteraciones. ¿Ya? Eso significa, adulterar significa alterar, ¿no? La pureza de la planta. Entonces, esa la adulteración, ¿ya? Qué sé yo, se puede hacer durante la recolección, ¿ya? En el momento que estoy recolectando la planta, a veces uno lo hace de mala fe, entonces sé que no es esa planta. Pero como yo quiero vender o quiero cobrar más de mi recolección, más platita, entonces lo mezclo con otra planta, ¿no? Que no sirve de una planta que es parecido, pero lo mezclo, no lo mezclo. Lo arranco y luego lo mezclo. Entonces eso se puede hacer por ignorancia. Algunos lo hacemos por ignorancia, porque verdaderamente no conocen, pensan que la misma planta es el mismo. Y otro es de mala fe, a propósito. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere entonces adulteración, en el momento en que generalmente se puede adulterar, en este momento de recolección. ¿Ya? Por eso tiene que tener, dice, características morfológicas similares. O sea, para que no se note que tiene otras plantas o está mezclado con otras plantas, tiene que tener más o menos las mismas características. Bueno, también en otro lugar que se puede falsificar o adulterar es que generalmente los mayoristas venden a los intermediarios, ¿no? Y generalmente los intermediarios, pues, siempre con la finalidad de ganar más, entonces van aumentando, ya saben, digamos, cómo es esa planta, entonces por otro lado ellos recolectan otra planta que es parecida y lo mezclan. Eso es siempre, digamos, con la finalidad de ganarse más plata, ¿no? Y por supuesto la acción farmacológica no es lo correcto. Por ejemplo, aquí está dando, ¿no? El ginseng, Panax ginseng, es alterado dulce con otra especie del género, de otro género, o sea, otra especie de planta, pero deben ser características parecidas, entonces lo mezclan, ¿no? Entonces eso también está relacionado con la calidad, ¿no? O son problemas relacionados, ¿no? Sofisticación. En este caso, la sofisticación, entonces, ahí consiste en adicionar, dice. En este caso ya no es adicionar a las plantas o a los diferentes órganos de las plantas de los cuales estamos hablando que con frecuencia se pueden presentar algunos problemas. En este caso estoy hablando de los extractos de las plantas. O sea, por decir, a partir de un extracto yo de eucalipto quiero comprar, o sea, preparar unas cremas o de alguna planta, no sé, por ejemplo, de Curupaú, no sé, hay algunas plantas que son antimicóticos, todas cuestiones, ¿no? Generalmente, a esos extractos que generalmente yo puedo agregar, siempre con la finalidad de adulterar, si quieren llamarlo así. Es lo mismo que la adulteración allá más adelante que hemos visto. Si no, pero era adulteración, eso era en las plantas medicinales, mientras que esto es en los extractos. Un ratito ya.
Continuaremos, ¿no? Entonces, esto es una sofisticación, es una adulteración, si quieren llamarlo así, a los extractos o tinturas, no a las plantas o algunas hojas cortezas que generan también. Yo puedo aumentar, pero otras plantas que tienen las mismas características, mientras que aquí son a los extractos, ¿ya? Aquí entonces, ejemplos que da, por ejemplo, el extracto de guaraná, dice, realmente, el principio activo de guaraná hemos dicho que es la guaranina, ¿ya? Pero en realidad la guaranina es lo mismo que cafeína, eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? El café forma su principio activo de cafeína, de teína, de guaraná y guaranina, pero en realidad todos esos compuestos químicos generalmente es lo mismo que cafeína o teína o guaranina, cualquiera se puede. Entonces, los extractos de guaraná hay mucha gente consume, así diario consume, porque hay personas que se sienten cansados, pues cuestiones, consumen, viene así un polvito, guaraná. ¿Ya? Entonces, a veces la guaraná, porque también no se olvide que a cierto, digamos, edad de la planta, dependiendo en qué momento ha sido recolectado, puede tener menos cantidad de cafeína, porque en realidad la guaraná se consume por la cafeína que tiene como un estimulante. Por eso hemos dicho, si una persona está cansada o tiene sueño, generalmente estas así pequeñas porciones al día, 1 o 2 consume generalmente la gente. No sé si alguna vez ustedes han visto. Entonces a esto, por ejemplo, se puede agregar, lo aumenta, pero en este caso es cafeína sintética. ¿Ya? A pesar del mismo principio activo, pero ya está adicionado, ya no es natural. ¿Ya? Aquí también hay otros ejemplos, el extracto de belladona, que el belladona generalmente su principio activo es un alcaloide, ¿ya? Entonces se adiciona a estos extractos otros alcaloides, pero de otra planta, ¿no? Entonces a esto se llaman sofisticaciones. También se dice, ¿no?, que, por ejemplo, hay muchos productos que generalmente no se consumen así fresquitos, porque a veces no hay tiempo. Por ejemplo, las naranjas, por ejemplo. Generalmente no se pueden guardar las naranjas, ¿no? Porque después de un cierto tiempo, entonces generalmente se pudre, ¿no? Pero las naranjas, si quieren, hacen una fuente de vitamina C, mejor dicho. Pero tampoco puedo secarlos, porque si lo voy a secar, toda la vitamina C se descompone, o sea, se degrada. Pero en algunos productos, generalmente, a pesar de que se degrada, pero entonces aumenta vitamina C sintética. Si hay algunos productos que generalmente se venden por su contenido de vitamina C, entonces, si bien que se han secado, se ha degradado la vitamina C, como una forma de reponer esa cantidad de vitamina C que se ha degradado durante el proceso de secado, entonces se puede agregar vitamina C sintética. A todo eso se llama sofisticación. Entonces, esos son algunos problemas que generalmente se presentan con frecuencia cuando uno compra o podía consumir una planta medicinal. ¿Ya? Ahora, ¿qué controles, qué análisis debo hacer? ¿Qué controles debería hacer para verificar? Es
¿Ya? Entonces a eso se refiere entonces control de calidad de las drogas vegetales. ¿Qué análisis debo hacer? ¿O qué estudios debo hacer para decir que esa planta medicinal sí es aceptablemente de calidad? ¿Ya? Entonces, consiste en los siguientes análisis. Análisis físico-químico cuantitativo tipo general. Después vamos a ver, son 3 tipos de análisis que se hacen. Entonces, ese análisis físico-químico cuantitativo tipo general se puede hacer a cualquier planta. Por eso aplicaba a todas las especies vegetales. A cualquier planta yo puedo aplicar estos parámetros de calidad o ese análisis que puedo hacer. A la planta, no se olvide, a un órgano, corteza, flores, cualquiera. ¿Ya? ¿Qué tipo de análisis debo determinar? ¿Qué debo determinar? Puedo determinar humedad, puedo determinar cenizas, productos fitosanitarios, contaminación microbiana, metales pesados, contaminación radiactiva, bueno, en nuestro medio hay contaminación radiactiva, y sustancias extras. Mínimo se debe hacer determinación de estos parámetros de calidad para saber que mi planta que estoy consumiendo es aceptable. Debo determinar todos esos parámetros de calidad. Estos son parámetros de calidad, si usted se fija, pero aplicado para cualquier planta o para cualquier órgano de la planta. Sea flores, frutos, semillas o para cualquiera. El otro tipo de análisis que puedo hacer es el control físico-químico cuantitativo específico. Esto, si ustedes se fijan, eso es para determinar el principio activo. Aquí no estoy determinando ningún principio activo. Ya por eso son parámetros más generales. Por eso dice tipo general. Son generales. ¿Ya? Que de alguna manera me puede indicar la calidad, después vamos a ir explicando. De alguna manera a mí me indica la calidad del producto, de la planta medicinal. Pero en este análisis físico-químico cuantitativo específico, generalmente aquí lo que estoy cuantificando es la cantidad de principio activo que tiene. ¿Ya? La cantidad de principio activo. Bueno, para determinar la cantidad de principio activo hay diferentes métodos. Hay métodos volumétricos, espectrofotométricos, fluorimétricos, espectroscópicos, etcétera, etcétera. Hay varios métodos. ¿Ya? Ese es el segundo análisis. El tercer análisis es el análisis de la actividad biológica. En realidad, en análisis de la actividad biológica, ¿qué es lo que tengo que evaluar o determinar? El valor terapéutico o la potencia de la droga, del efecto que puede producir. Entonces, puedo hacer esos 3 tipos de estudios. Uno es la general, específico es determinación de la cantidad de principio activo y la última es del efecto terapéutico que puede producir la planta. ¿Ya? Por supuesto, quizás no todos uno tiene que hacer todo esto. Después vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos a detallar cada uno de ellos. Estamos viendo 3 tipos de análisis, ¿no? Entonces estamos viendo análisis físico-químico cuantitativo tipo general. Dentro de eso habíamos mencionado determinación de la humedad. ¿Ya? Determinación de la humedad. Entonces, ¿qué es la humedad en la planta? Entonces se define como el agua libre que hay en la materia vegetal. ¿Ya? Y generalmente, ¿qué porcentaje de humedad debe tener para nosotros considerar que su principio activo, qué sé yo, no se degrade? Que lo hemos visto que tiene que tener menos a 10%. Eso es lo que dijimos. Y generalmente a ese menos de 10%, generalmente hemos dicho, creemos que el principio activo está intacto. Porque hemos dicho, sí, a mayores de 10% hay humedad, o sea, hay más suficiente cantidad de humedad. Y en presencia de la humedad hemos dicho las enzimas están activas. Y las enzimas, ¿qué es lo que hacen? Degradan el principio activo, ¿no? Entonces, para indicar, es un parámetro, es un indicador que mi planta es de buena calidad
uno de los parámetros. Tampoco voy a definir que todo está ok. Uno de los parámetros que de alguna manera me puede indicar que está bien mi planta medicinal, que ha sido bien tratada, entonces la humedad, menos de 10%. Puedo pensar eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué significaría para mí si yo le encuentro, por ejemplo, una plantita medicinal que estoy queriendo comprar o comercializar? Bueno, quiero determinar la humedad, o sea, quiero estar seguro con este sabor. Generalmente se hace un muestreo, ¿no? Y se lleva al laboratorio y se determina la humedad. ¿Ya? Imaginemos que tiene 30%. ¿Qué significaría si yo la encuentro con 30% de humedad? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? ¿O se han dormido? Ya sería por demás, porque aquí dice que solo debe tener... ¿Pero qué implica eso que tener por demás? Estaría activado las enzimas y eso Eso. provocaría... Eso. Entonces, encontrar una planta con alto contenido de humedad significaría que el principio activo está degradado. También quizás con eso también puede llegar a una conclusión donde yo puedo decir que esa planta medicinal está contaminada con microorganismos, porque no se olvide, los microorganismos se desarrollan en lugares que son húmedos. Puedo llegar a esas conclusiones. Pues solamente determinando el contenido de la humedad. Puedo decir entonces que mi principio activo puede ser que ya sea degradado. Y también puede ser que está contaminado con microorganismos. ¿No? Eso significaría encontrar una planta que tenga alto contenido de humedad. Entonces uno ya automáticamente quizás ya tiene que rechazar con ese valor nomás, con el porcentaje de humedad. Entonces ya de alguna manera indirectamente ya me dice que estaría mal. ¿No? Ahora, métodos para medir la humedad. ¿Cómo puede determinar el contenido de humedad? Bueno, ahí hemos visto 3 métodos, por si acaso. Bueno, el método gravimétrico, generalmente es lo que se hace aquí en la universidad. Más que todo esto hacen, no sé, en alimentos parece que lo hacen. En bromato, no sé si de cuarto año que ustedes van a llevar. Hay otros métodos volumétricos, que es más o menos el proceso de titulación, ¿no? Arrastre con vapor de agua, algo así, pero vamos a explicar. Y el otro es a través del método Caro-Fisher. Cada uno vamos a desarrollar. Método gravimétrico, generalmente como yo determino en laboratorio la humedad de alguna cosa, no necesariamente de una planta. Puedo determinar la humedad de cualquier producto, que quiero saber cuánto de agua tiene. Entonces, para eso, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Entonces, aquí tengo mi estufa. Ahí está la estufita. Entonces, ahí yo puedo generalmente, en una cápsula, puedo pesar unos 2 gramos de la muestra vegetal en este caso. ¿Ya? 2 gramos en una cápsula. O en vidrio de reloj también se puede poner. O no sé, ya cada uno. ¿No? Entonces, puedo pesar 2 gramos. Y de esa manera, lo pongo esta mi estufa a 105 grados centígrados y lo tengo ahí más o menos 1 hora. 1 hora lo tengo. ¿Ya? Lo saco. ¿Ya? Lo saco, me imagino, si tiene humedad tiene que disminuir. Tiene que disminuir. Y se supone que está caliente. Y directamente cuando está caliente no puedo llevar a la balanza. Primero tiene que poner al desecador. El desecador generalmente hace que esa plantita que lo he secado, me imagino que esté eliminando todo el agua, porque tengo que enfriar todavía para llevar a la balanza. Y en el momento que esté enfriando puede ser que se humedezca con la humedad del medio ambiente. Y para eso se pone al desecador. Ya al desecador. Se pesa. ¿Cuánto ha disminuido? Ya ha disminuido. Después, una vez cuando se pesa, otra vez se vuelve a meter a la estufa. Hay que tener otras media hora
¿Ya? Otras hay que sacar, hay que pesar de nuevo. Si ha bajado de peso. Si ya no baja de peso, entonces ya lo elimina todo. Si sigue bajando de peso, entonces sigue teniendo agua. Ya de momento que, o sea, ese proceso, ese de meter, sacar, es hasta que el peso sea constante, que ya no baje más. Y entonces, por diferencia de peso, si yo tenía 2 gramos, por decir, al final me queda 1,5 gramos, entonces el porcentaje de agua va a ser el agua que tenía, entonces 2 menos 1,5, 5 dividido entre 2, más o menos el 25%. Más o menos así puedo calcular el porcentaje. Si es 25%, entonces mi parámetro me dice que no debe pasar de 10%, eso significa que mi planta está húmeda. Ya, es el proceso. Como sea, si seguramente ya lo han hecho, no sé, en alguna materia, pero si no lo han hecho, lo van a hacer. Bueno, este método gravimétrico es útil, dice, para drogas que presentan, útil para drogas vegetales que no presentan compuestos volátiles, o sea, aceites esenciales, porque ahí se estaría yéndose, a lo menos los volátiles a temperatura ambiente se evaporan, ¿no? Peor todavía si pongo a 150, su principio activo se estaría evaporándose. Entonces no se debe hacer determinación de la humedad, digamos, para plantas que tienen aceite esencial. Tenemos el método volumétrico. ¿Ya? El método volumétrico más o menos es parecido a la destilación por arrastre con vapor de agua, que generalmente en orgánica parece que han visto que no puede obtener aceites esenciales, ¿no? Con vapor de agua, pero parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? Parecido. En este caso, el agua de la droga se elimina por arrastre o por destilación con un solvente no miscible con el agua. ¿Ya? No miscible significa que no se mezcla. Eso significa no miscible con el agua. No se mezcla a temperatura ambiente, como el agua y aceite, no se mezcla. ¿Ya? No se mezclan, pero a temperatura ambiente. Ya, pero cuando empieza a hervir, se mezclan, eso sí. Con el cual forma una mezcla oceotrópica, eso es lo que dice. Entonces, cuando se calienta, cuando hace hervir, cuando está en estado gaseoso, entonces llega un momento en el cual se mezcla y no se separa. Por lo tanto, arrastra. Por eso dice, cuando están calientes a temperatura de ebullición. Luego se cuantifica el agua extraída. Bueno, ¿cómo se cuantifica? En primer lugar, el solvente que se va a utilizar puede ser benceno, puede ser tolueno o puede ser sileno. ¿Ya? Más o menos ese es el equipo. ¿Ya? Entonces, en este equipo, en este matraz Erlenmeyer, generalmente yo puedo poner cualquiera de estos solventes, benceno, tolueno o sileno. Y ahí puedo poner la muestra, no sé, una muestra, 2 gramos o 5 gramos de hojas trituradas, no sé por decir. ¿Ya? Y claro, por supuesto, al principio, si tiene agua, las hojas trituradas con benceno, tolueno no se van a mezclar. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué pasa? Tenemos que hacerlo hervir. El momento que pasa en el estado gaseoso, si tiene agua, esas hojas, entonces forma esa mezcla azeotrópica, o sea, se atrapan entre ellos. Entonces, se supone que en el momento que a hervir, los vapores salen, ¿no? Al condensador. Bueno, en el condensador se enfrían. En el momento que se enfría, entonces, otra vez se hacen invisibles, otra vez se separan, no se mezclan. Y entonces cae abajo, aquí tengo entonces el agua, cuánto voy a recoger. Y se mide eso, ¿no? Cuántos mililitros se ha recogido. O cuántos microlitros. Y con eso se determina, por ejemplo, el porcentaje masa volumen. El volumen no es porcentaje volumen, sería mililitros por gramo de muestra. ¿Ya? Entonces, eso es otro método. Bueno, se aplica sobre todo en drogas vegetales que contienen aceites volátiles. ¿Ya? Tenemos el otro método que es el método de Carl-Fischer. Bueno, este método generalmente se utiliza, dice, para aquellos productos que son caros y que tienen poca cantidad de humedad.
¿ya? Para aquellos productos generalmente que son muy caros y generalmente entonces la humedad se encuentra en pequeñas cantidades. Bueno, ese es el aparato, Carl Fischer, que a simple vista no nos imaginamos cómo funciona, pero este método se basa en una reacción, ¿ya? Se basa en una reacción de un reactivo y el agua. Y esto es parecido a un proceso de titulación, porque en el proceso de titulación también es una reacción química, ¿no? La reacción generalmente se utiliza para eso. Imaginémonos que tiene agua la muestra vegetal. Entonces el reactivo que yo utilizo sería el yodo más dióxido de azufre. O anhídrido sulfuroso, si quieren llamarlo así. Ya en presencia de yodo, que generalmente da color pardo, ya, que es color, el yodo es color pardo. Si hay agua, entonces va a reaccionar con el agua bajo más yoduro de hidrógeno y va a desaparecer el color, se vuelve incolor. Y entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, hasta qué momento voy a seguir echando yodo, ¿verdad? Hasta que aparece color pardo. Si aparece ya color pardo, significa que ya se acabó la reacción con todo el agua que había en la muestra. Y eso por relación estequiométrica, cuánto estoy utilizando yo de dióxido de azufre, puedo saber cuánto de agua había, haciendo una relación estequiométrica. Pero si ustedes se fijan, como estoy determinando el agua de la planta, que aparte son poquitos, pero también hay agua en el medio ambiente. También puede reaccionar con el agua del medio ambiente. Entonces puede interferir en digamos, en la cuantificación del agua que está en la muestra vegetal. Entonces, para evitar eso, entonces es mejor hacer en un lugar, dice, un ambiente donde hay nitrógeno, que no esté en contacto con el aire, que generalmente en el aire. ¿Ya? Y aparte de eso, hay otros tipos de inconvenientes que este método. Por ejemplo, dice la inestabilidad del reactivo. El yodo o el dióxido de azufre son muy inestables, reaccionan con cualquiera, se oxidan fácilmente. Entonces dice la posibilidad de que existe en la muestra de sustancias capaces, o sea, también también en la muestra puede haber algunas sustancias químicas que pueden reaccionar con el yodo y dióxido de azufre, y no necesariamente con el agua que tienen. Entonces esa es la desventaja que tiene este, pero se utiliza, ya hemos dicho, cuando generalmente para productos que son caros y tienen poca cantidad de agua. Doctor, ¿Puede volver a la anterior diapositiva, por favor? Al método C. Ya, gracias. Eso es en cuanto a la humedad. Ya lo hemos visto, cuánto debe tener de humedad. Si tiene más de eso, ya sabemos qué cosas tiene ya la planta, ¿ya? Y cómo se puede determinar la humedad. Aquí ahora vamos a hablar de la cantidad de elementos o sustancias extrañas, que eso es lo que hace rato ya como problema hemos visto. ¿Ya? Entonces, ¿qué comprende la sustancia extraña? Hemos dicho, son plantas diferentes de las descritas, o partes de la misma planta y otros elementos extraños que no son de la planta. Eso es lo que habíamos mencionado. Aquí, por ejemplo, puedo tener una mezcla de varios. Hay tronquitos, puede ser que hay hojitas, etcétera, etcétera. Entonces, no debe ser así. Las impurezas. Ya, entonces, si es tronco, tiene que ser tronco nomás. Ya. Si son flores, flores nomás debe haber. Ya. Si son hojas, hojas nomás. Pero aquí yo tengo una mezcla de varias cosas. Entonces tampoco significa que esto es de calidad, no debe ser así. Y vamos a explicar por qué. Aquí vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace rato hablamos de manzanilla. Manzanilla, hemos dicho, generalmente el principio activo que tiene la manzanilla para curar como antiinflamatorio, como dolor de estómago, si quieren llamarlo así,
Entonces son las hojas. Mejor dicho, son las flores. Pero hemos dicho que esas flores no siempre vienen hojas puros. También vienen algunos tallitos, tienen tallos. ¿Ya? Pero más o menos para que tenga una calidad aceptable, no debe pasar de 5%. Eso significa, pues 95% tiene que ser flores y máximo debe tener 5% de tallos. Después de eso, no se acepta. ¿Ya? Porque saben bien que en manzanilla siempre viene tallitos. Si alguna vez lo han visto, ¿no? Ahora, ¿por qué? A ver, eso es lo que vamos a explicar. En los tallos, en primer lugar, los tallos no tienen aceite esencial. ¿Ya? En realidad, los aceites esenciales están en las flores y no en los troncos o en los tallitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay entonces en los tallitos? Lo que hay es algunos tipos de saponinas que dan ese sabor medio amargo, astringente. ¿Ya? Nada que ver con que puede ser antiinflamatorio o que puede ser utilizado como antiespasmódico. Nada que ver con eso. Porque el tallo tiene otros compuestos. Las flores tienen otros. Principalmente las flores, hemos dicho, utilizamos por los aceites esenciales que tienen. Ahí está el principio activo, que tiene esa actividad antiinflamatoria y antiespasmódica. Entonces, si estoy mezclando con tallos, ¿qué significa que estoy mezclando? Es como si estaría adulterando. Adulterando la cantidad de principio activo que puede tener. Entonces, por ese motivo, por la cantidad de principios activos que puede tener. Entonces, de esa manera, entonces, existe un parámetro. Un parámetro que me indica cuánto por ciento, si es que hubiera otra parte de la planta, cuánto debe ser. No significa que tampoco va a ser flores puras, tampoco es así. Siempre se va a mezclar una cierta cantidad, digamos, de tallos u otra parte de la planta, pero no debe exceder de 5%. Ahora también dice ahí puede haber otras materias extrañas. Extrañas significa que puede ser de otra planta o de cualquier otra cosa, ¿no? Otra parte de otra planta. En este caso también me dice no debe pasar de 2%. ¿Ya? No debe ser 2%. El contenido de aceite esencial no debe ser menor a 0,4%. Y entonces también se determina también la cantidad de aceite esencial que tiene ya de la planta. ¿Ya? Entonces esos son algunos, en este caso, de elementos extraños, sustancias extrañas. Entonces también se debe analizar eso. Tiene sus parámetros que hay que determinar. Entonces aquí está hablando de otros, por ejemplo, hojas de boldo. Ya, generalmente las hojas de boldo igual vienen mezclados con unos gajitos de las ramas, todas cuestiones, pero eso debe ser menos de 4% en el caso del boldo. Y debe ser menos de 2% para otras materias o otros órganos de otras plantas. Le tenemos raíz de valerio. En este caso, como estamos hablando de raíz, puede estar mezclado con la base de los tallos. Pero aún así, si tuviera esa base de los tallos, tiene que ser menor a 5%. Y otras materias extrañas, ya sabemos qué es, tiene que ser menos de 2%. Sin embargo, en las drogas que contienen órganos o materia orgánica, como el caso ese de los animales, pelos, insectos, directamente se debe rechazar. No, eso ya habíamos mencionado, ¿no? Más adelante. De ahí tenemos residuos de productos fitosanitarios. Hace rato también hablamos de productos tóxicos, estamos hablando, ¿no? Entonces se refiere a los residuos tóxicos, que ya lo hemos mencionado en qué momento sea contaminado. Entonces generalmente la planta medicinal que uno comercializa puede tener esos residuos tóxicos. Generalmente hemos dicho eso, con esos residuos tóxicos, en qué momento generalmente se contaminan. Hemos dicho durante el desarrollo de la planta, ¿no? Con algunas herbicidas, pesticidas que se durante el cultivo.
Y también generalmente algunos productos químicos hemos utilizado durante el almacenamiento, fumigándolas. Entonces, a pesar de que allí habíamos mencionado, no debe pasar de 50 partes por millón. Esos productos no deben pasar. Entonces, cuando yo haga ese tipo de análisis, entonces debo determinar la concentración de esos productos, que no debe ser mayor de 50 partes por millón. Por ello es muy importante, dice, conocer el grado de contaminación para cada una de las plantas medicinales que se venden en el mercado, ¿no? Entonces, siempre una vez para fumigando algunas otras plantas, quizás no necesariamente las plantas medicinales, ¿no? Pero por los lugares que se van desarrollando las plantas que pueden estar cercanías donde están fumigando, pueden ser contaminadas. Bueno, eso ya lo hemos dicho. Las contaminaciones por fumigación o con pesticidas durante el desarrollo, durante el cultivo de la planta, generalmente se utilizan derivados organoclorados, derivados organofosforados o también derivados de urea, para fumigar las plantas, cuando están desarrollándose, ¿no? Bueno, durante el almacenamiento también ya lo hemos mencionado. O sea, habíamos que generalmente utilizaban cloruro de metilo, o bromuro de etileno, óxido de etileno, o también podía ser utilizado también gotitas de cloroformo, ¿no? Entonces, como estoy aquí de alguna manera, sabemos que se ha fumigado con esos productos químicos, entonces, pero puede ser que lo tenga, pero no debe pasar las concentraciones que indican las farmacopeas, que en este caso sería 50 partes por millón. Métodos para determinar estos productos fitosanitarios, porque también hay métodos como determinar. Por ejemplo, puedo utilizar yo los métodos cromatográficos. Por ejemplo, puedo utilizar cromatografía capa fina. Esta cromatografía capa fina es parecida a la cromatografía en papel que hacen en química orgánica. No sé que algunos profesores hacen para cromatografía en papel. Es parecido, igual es. Si no, la cuestión se utiliza una placa y no un papel. Pero ustedes más o menos tienen idea, ¿no? Cómo se hace. O también se puede utilizar una cromatografía gaseosa. O también una cromatografía de alta resolución, de HPLC. O en este caso de alta resolución, en este caso igual. Que también son útiles para determinar estos compuestos químicos en las plantas. Bueno, haciendo cromatografía capa fina que voy a mencionar son estas cromatografías. Cada barrita es un compuesto. Las concentraciones se pueden determinar con la intensidad o el ancho de cada barra. Se puede determinar las concentraciones. Y aquí yo puedo saber cuántos compuestos químicos hay o cuántos compuestos tóxicos hay. A veces no hay uno solo. Hay otros métodos que en este caso son métodos enzimáticos. ¿Ya? Bueno, este método enzimático generalmente es para determinar los compuestos organofosforados. ¿Ya? Y también tenemos otros métodos que son por cambio de color, métodos colorimétricos. En este caso es principalmente para determinación de urea. Y entonces, para cada tipo de compuestos químicos que en algún momento los hemos utilizado para fumigar, entonces se puede determinar ya esa concentración y para eso tenemos los métodos. Determinación, contaminación microbiana. Bueno, a pesar de que los microorganismos siempre existen en todos los lados. Hay en el suelo, hay en el aire. Nosotros estamos llenos de microorganismos, aunque nos bañemos, pues siempre estamos llenos de microorganismos. O sea, los microorganismos siempre hay en cualquier parte, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, los microorganismos siempre existen, ¿no? Los vegetales son frecuentemente contaminados con microorganismos, a pesar de que siempre están contaminados, así que no es raro. O sea, que nosotros encontremos una planta que no tenga ningún microorganismo, eso es. Para si yo quisiera encontrar una planta sin ningún tipo de, tenía que estar esterilizada. ¿Ya? Donde se puede eliminar todo lo que... Pero en el momento que esteriliza, pasa durante el envasado, todas cuestiones, generalmente se contaminan. Y se contamina, y hemos dicho, por lo que las bacterias están en la tierra, están en el ambiente, por todos los lados. Pero de todas maneras, para
hay que estar seguro que no está bien contaminado, ¿no? Que no tenga mucha carga microbiana. Y para eso generalmente la contaminación varía, dice, entre 1000, en este caso sería entre 1000 y 100.000, debe ser 100.000 esto. O 1.000.000. 10 elevado a 6 tiene 6 ceros, sí. Ese es 1.000.000. Ya, 1.000.000 gérmenes por gramo de droga. Eso es aceptable. ¿Ya? Pero si ya tiene arriba de eso, de 1.000.000 de gérmenes por gramo, entonces ya directamente significa que está muy contaminado. Entonces no se debe ya, de alguna manera, comprarse ese producto, porque tiene mucha contaminación. Y generalmente, ¿qué tipo de bacterias generalmente nosotros encontramos como contaminantes microbianos? Generalmente, entonces, están los Streptococcus fecales, que vienen de los heces de los animales, ¿ya? Las pseudomonas y las enterobacterias. Entonces, las contaminaciones de las plantas generalmente provienen o son contaminadas con esos 3 tipos de bacterias. Y para tener cierta aceptación en cuanto a su contaminación, entonces debe oscilar entre esos 2 valores. De 1000 de gérmenes por gramo. Si son arriba de eso, entonces ya automáticamente se rechaza, porque está muy contaminado. ¿Qué bacterias generalmente encontramos? Esos 3 tipos de bacterias. Bueno, esto se hace en control de calidad de los medicamentos. Siempre ustedes en control les van a llevar con quién llevarán, pero igual se determinan estos parámetros, por si acaso. También había que determinar contenidos de cenizas. Bueno, nosotros sabemos qué son las cenizas. Generalmente ¿dónde lo vemos las cenizas? Cuando hacemos churrasco, ¿no? En la churrasquera queda el carbón, se quema y queda una ceniza. Estoy hablando de eso, por si acaso, ¿no? Entonces, la ceniza se refiere al residuo obtenido después de ignición, ¿no? Bueno, después de quemar la droga vegetal. Entonces, no necesitan explicar mucho, ¿no? ¿Qué es la ceniza, ¿no? Bueno, la ceniza resulta de quemar la materia orgánica. Pero se puede detectar 2 tipos de cenizas, que se llaman, puede ser ceniza fisiológica y la ceniza no fisiológica. ¿Y a qué lo llama ceniza fisiológica? En realidad, esta ceniza fisiológica verdaderamente deriva de la planta, verdaderamente venido de la quema de la planta o de la muestra vegetal. Ya deriva de eso. Pero también hay otra, en este caso ceniza no fisiológica, principalmente deriva del suelo, está relacionada con la arena, con la tierra. Ya está relacionado con eso. A eso lo llamamos ceniza no fisiológica, que es o sea, que podemos considerar como arena o como tierra. ¿Ya? Que en ambos casos son sales. Porque aquí tengo en cenizas fisiológicas también son sales, son minerales, que son propias de la planta. Mientras que esto no fisiológica generalmente proviene del polvo, o de la arena, o de la tierra, que generalmente puede originarse. Pero en ambos casos son sales. Cenizas están compuestos, dice, por fosfatos, cloruros, sulfatos, silicatos mayormente de sodio, potasio, magnesio, calcio y hierro. Generalmente nosotros en las plantas más podemos quizá encontrar fosfatos, fosfato de sodio, cloruro de potasio, así, ¿no? O cloruro de magnesio y todas esas cuestiones. Ya esos son los que generalmente hay en la planta. Quizás hay poca cantidad, pero lo que nosotros más encontramos en la tierra son los silicatos. Porque no se olviden que la tierra son silicatos. ¿Ya? Entonces hay silicatos. Silicatos también pueden ser silicato de sodio, silicato de potasio, magnesio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, las cenizas están constituidas por sales. Sales de sodio y potasio, porque otra persona, pero en este caso, pero estas sales provienen de las plantas o provienen de la tierra o del polvo que proviene de eso. ¿Ya?
Ahora, por ejemplo, en este caso, generalmente igual en las farmacopeas a mí me dice que si esta planta es planta medicinal, por decir que tiene las cenizas, por ejemplo, 1% de ceniza. ¿Y eso qué significa 1% de cenizas? Cuando yo lo quemo 100 gramos, pues la ceniza que queda tiene que ser 1 gramo. Eso es un parámetro que generalmente indica la farmacopea. ¿Ya? Ahora, si yo esa plantita tomo esos 100 gramos, ¿ya? 100 gramos, lo quemo y obtengo 5 gramos, ¿qué significaría eso? ¿Alguien me puede decir? ¿La puedes repetir la pregunta, porfa? Yo le he dicho, dentro de la farmacopea, para decir que la planta medicinal es de calidad, o es uno de los parámetros de calidad, generalmente me dice 1% de ceniza debe tener. Entonces, ¿qué significa? Hemos dicho, agarro 100 gramos de la muestra de la hoja, si quieren, lo quemo, queda en ceniza y vuelvo a pesar la ceniza. Eso me tiene que dar 1 gramo, que significa 1%. Ahora, ¿qué tal si yo agarro 100 gramos y encuentro, lo quemo, todas las cuestiones, peso y me sale 5 gramos de ceniza? ¿Qué significaría eso? Que no era, la planta no estaba pura, había otras cosas más. ¿Cómo qué? Las cenizas. Sales. Sí, doctor. O las sales. Sí, Pureza. tiene razón, compañera. Biológica. ¿A qué conclusión puedo llegar si le encuentro 5% de ceniza? Porque ya lo más explicado por si acaso. Solamente quería preguntar si lo han entendido de otra manera. Nada más. Contiene ¿Ah? biológica. Puede tener las sales cenizas fisiológicas o no fisiológicas también. Hemos dicho, a ver, alguien, a ver. Que estaba contaminado. Estaba contaminado con el suelo de donde estaba la planta. Está contaminado con tierra, nada más. Está contaminado. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, si yo estoy vendiendo como planta medicinal las raíces, por ejemplo. Las raíces. Y si tiene muchas cenizas, ¿qué significa? Que esas raíces no se han lavado bien o no se han limpiado bien porque tiene tierra. Ahora, si las hojas me ha dado que la ceniza tiene que ser 1% y me ha dado 5% las hojas, por supuesto, las hojas no son subterráneas. Entonces, ¿eso qué significa? Que esas hojas estaban guardadas en un lugar donde está llena de tierra. Estaban sucias, de tierra. Eso significa. Ya con eso ya me indicaría, no, también me puede indicar, ¿no?, que si estaba en un ambiente abierto, donde llega todo tipo de tierra. Con eso puede decir que esa planta no estaba guardada bien, adecuadamente. También me puede indicar eso. ¿Ya? No sé si lo han entendido. Bueno, ¿cómo se determina la ceniza? Bueno, eso lo han visto en colegios, ¿no? En colegios en la universidad. En realidad para eso se utiliza una mugla, que hace rato que hablamos más o menos de la humedad, ¿no? Que se utiliza, habíamos dicho, una estufa. Bueno, esto es una mugla, que parecido también es, digamos, a la estufa que hemos visto. Igual tiene que tener un agente de calor. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo puedo utilizar 2 gramos de muestra vegetal. Tengo que pesar bien y tengo que poner en un crisol. Ya, en un crisol. Una vez cuando pongo en un crisol 1 gramo, entonces lo meto a la mugla. Y esto tiene que estar, pongo generalmente entre 500 a 600 grados centígrados. A esa temperatura arde. Se quema. ¿Ya? Existe una reacción con el oxígeno del aire. O sea, si se quema, significa porque hay una reacción de la materia orgánica con oxígeno. De manera que se desprende dióxido de carbono. Si tiene unas proteínas, todas cuestiones, el producto puede salir hasta nitrógeno. ¿No? Pero solamente significa quemar la muestra vegetal. Finalmente, ¿dónde lo quemo? En una mugla.
Ya eso, por supuesto, previamente pesado, pues cuestiones que utilizando los crisoles. Eso en química sí han visto esas materias. Al convertir toda la muestra en cenizas queda eliminando el carbono existente y lo que queda son los minerales. Eso es lo que o sea, las cenizas que quedan son minerales. O sales si quieren llamarlos. Un contenido de cenizas superiores a lo permitido indica generalmente un procedimiento de recolección y almacenamiento inadecuado. Ya lo hemos dicho eso. Generalmente, si son raíces, hemos dicho que no lo lave o no lo limpie bien, que todavía tiene tierras. Y son otras partes aéreas de la planta, generalmente si tiene alta ceniza, que también podemos decir que esa planta ha sido expuesto, ha sido almacenada en un lugar que llega mucha tierra. Bueno, contaminación radioactiva no lo vamos a ver. Bueno, en este caso, la contaminación radioactiva generalmente se ve en Japón, ¿no? Donde generalmente estalló la bomba atómica. Generalmente las radiaciones generalmente es producto, digamos, del estallido de la bomba atómica. Eso no lo vamos a ver. Contaminación con los metales pesados. Igual, generalmente, las plantas medicinales pueden estar contaminadas de metales pesados. Y eso generalmente hemos dicho, los metales pesados. ¿En qué lugar pueden estar contaminados con los metales pesados? Generalmente esas plantas se desarrollan, hemos dicho, cerca de las industrias o cerca de las carreteras. Generalmente eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Que en esos lugares se pueden contaminar, o en los lugares donde hay minería, todas cuestiones, donde hay mucho movimiento de metales pesados, entonces también en esos lugares se puede contaminar. Entonces, esta contaminación se refiere, ¿no? Principalmente a los metales que podrían estar contaminados con plomo, cadmio o mercurio. Saben bien que todos son tóxicos, principalmente plomo y mercurio. Bueno, los criterios que se van a utilizar son los mismos criterios que se aplican a los frutos comestibles, a los cereales que generalmente se utilizan, que consumimos nosotros. Se utilizan los mismos parámetros de calidad. Lo que se utiliza en alimentos, entonces se utiliza lo mismo para plantas medicinales. Y es los mismos criterios se utilizan. Porque al fin y al cabo todo se lleva a la boca. ¿Ya? Se aceptan los siguientes criterios, dice, para los alimentos. ¿Cuáles son esos criterios que se aceptan para los alimentos? Para el plomo, dice, se permite un máximo de 0,5 partes por millón en los alimentos. Ya que si tuviera plomo, entonces tiene que tener máximos. Eso es para los frutos y raíces. ¿Ya? Y un máximo de 1,2 partes por millón para vegetales verdes, para las hojas, si quieren. ¿Ya? Entonces también hay parámetros de calidad que hay que determinar, ¿no? Ahí tenemos para el caso del cadmio. Un máximo se admite. Estos son por si acaso, son criterios de alimentos, porque los mismos criterios se aplican a la planta medicinal, según dicho. Entonces, 0,1 partes por millón para frutos y vegetales verdes. Y 0,05 partes por millón para raíces. Para mercurio, entonces para mercurio que es más tóxico, entonces solamente se permite 0,03 partes por millón para los cereales. ¿Ya? Las altas concentraciones de los metales en el suelo no solo crea toxicidad en las plantas. Aquí se produce una cadena alimenticia. Si bien que digamos que las plantas son contaminadas con estos metales, ¿ya? Con estos metales, entonces generalmente a las plantas se los comen los animales. Por lo tanto, los metales con los cuales estaban contaminados las plantas, ahora se contaminan los animales. Y como a los animales nosotros no las comemos, entonces de ahí viene, ¿no? Nosotros también podemos estar consumiendo esos metales, ¿no? Por esa cadena alimenticia. ¿Ya? De tener determinación de aceites esenciales. Esto es generalmente para plantas que tienen aceites esenciales.
¿Ya? Bueno, los aceites esenciales de Moch generalmente se determinan por destilación con vapor de agua. Eso lo han visto en Orgánica 1, igual, ¿no? En Orgánica 1, ¿qué han hecho? Has hecho una conexión entre dos balones. A un balón lo han puesto las hojitas, no sé, y al otro lo han puesto agua, lo han hecho hervir el agua, a través del tubito viene, donde están las hojas, y ahí se mete, entonces el vapor de agua arrastra los aceites y llega al condensador, ahí se puede separar, eso es por arrastre con vapor de agua. Igual en este caso, para ver la calidad de las plantas que contienen aceites esenciales, igual hay que determinar cuánto de aceite esencial. ¿Ya? Porque si tiene menos de lo que se indica, entonces podría indicar que esa planta no está desarrollándose en el lugar adecuado. Por ejemplo, nosotros si vemos de eucalipto, que eso es lo que más conocemos, ya el eucalipto generalmente de mejor calidad de Cochabamba. ¿Y cuánto tiene de aceite esencial de Cochabamba? Pues generalmente tiene así 3%. Y si tiene 2%, significa que podría pensar de que por aquí, ¿no? 1% podría ser de aquí de Santa Cruz. Y de alguna manera hemos dicho que tiene de Santa Cruz, que aparte de que tiene poca cantidad de aceite esencial, puede ser que tenga otros principios activos que no tienen nada que ver con el principio activo que tiene el eucalipto que se desarrolla en los valles o en los lugares templados. Entonces para ver la calidad de las plantas que tienen aceites esenciales, entonces puede utilizar el método de arrastre con vapor de agua, porque para eso también te describe, ¿no? Cómo deberías obtener el aceite esencial y cuantificar. Entonces, en este caso, a mí me dice, para albahaca no debe ser menor a 0,1, anís estrella 2,5, canela 0,1, laurel 3, menta 2,5, orégano 1, tomillo. Entonces, tiene sus parámetros. ¿Ya? Bueno, en este caso, aquí por eso hemos dicho, en farmacopea generalmente hemos dicho que se describen cómo se debe extraer, ¿no? Ya hemos dicho que es por arrastre con vapor de agua, pero hay que controlar el tiempo. El tiempo requerido para la destilación completa del aceite varía, dice, según la naturaleza de la droga, pero tiene que ser aproximadamente 4 horas. O sea, en otras palabras, ¿qué tiempo debe hacerlo hervir? Entonces, para tener la misma, que sea valoración, digamos, de aceite esencial, entonces mínimo debe hacerlo hervir 4 horas. Tenemos determinación de índice de hinchamiento. Bueno, esto es para las plantas que tienen generalmente mucílagos. ¿Ya? Para mucílagos. Este parámetro no se utiliza para todos, ¿no? Por ejemplo, determinar de aceite esencial no es para cualquier planta, sino solamente para los que tienen aceite esencial. Este, por ejemplo, para los que tienen mucílagos, que generalmente, entonces, lo que se mide, entonces, lo que uno quiere determinar, el índice de hinchamiento. ¿A qué se refiere el índice de hinchamiento? Al volumen que se infla, si quieren así, cuando está en agua. O al volumen que ocupa. ¿Ya? Se aplicaba a drogas que tienen mucílagos. Más o menos podía comparar, digamos, si yo tengo una droga triturada, otras cuestiones que está en forma de polvo, cuando yo pongo en agua, puede hincharse. ¿Y cuánto se hincha? Y entonces con ese índice de hinchamiento yo puedo saber la calidad, ¿no? Por permanecer 4 horas en contacto con el líquido acuoso. Entonces, a mí me dice, por ejemplo, si hablamos de agar-agar, que es un medio de cultivo para bacterias, entonces ese índice de hinchamiento debe ser mayor a 15% para ver la calidad. O las semillas de lino, nuevamente, el índice de hinchamiento debe ser mayor a 4%. Entonces, estos son valores referenciales que hay que determinar el índice y hay que comparar. ¿Ya? Si son mayores o menores, y en base a eso, generalmente uno puede definir que su producto es de calidad o no es de calidad. También se puede determinar el índice de refracción. Bueno, este índice de refracción generalmente se determina para determinar la calidad de los aceites esenciales. ¿Ya? Bueno, este índice de refracción ustedes han visto en química orgánica que siempre han utilizado. Y el mecanismo, en realidad, el índice de hinchamiento, entonces, mejor dicho, índice de refracción, igual, para los aceites esenciales tiene sus propios valores, parámetros de calidad. Por ejemplo, para la esencia de menta, ese índice de refracción debe ser entre
1459 y 1465. Entre esos dos valores debería estar, para decir que es de calidad. Si salen fuera de esos valores, entonces podría indicar que no es de buena calidad. Esencia de lavanda debe ser entre 1460 y 1474. Entonces, esos son los valores, ¿no? Bueno, el índice de refracción, ¿cómo se define? Es la relación o es la división, dice, ¿no?, entre la velocidad de la luz en el aire, en el espacio, y entre la velocidad de la luz de la sustancia en estudio. Eso en orgánica han visto. Por eso entonces, este índice de refracción específicamente para determinar la pureza de los aceites esenciales, aunque ya lo hemos dicho, ¿ya? También puedo determinar rotación óptica, que también esto para eso ustedes han utilizado el polarímetro. Ustedes conocen ya que han hecho prácticas en orgánica, ¿ya? La mayoría de los aceites, igual esto es para ver la pureza también de los aceites esenciales, ¿no? Por si acaso. Entonces, generalmente el índice de rotación generalmente se determina para aquellas sustancias que son ópticamente activos. Lo que no son ópticamente activos, entonces no sirve el análisis en el polarímetro, ¿ya? Y por supuesto que en el polarímetro, midiendo el ángulo de desviación, generalmente yo puedo saber cuánto es la pureza del aceite esencial. Y entonces, dentro del polarímetro tenemos un plano polarizado, si usted se fija, ahí tengo un plano polarizado, que generalmente cuando se pone el aceite esencial, ese plano polarizado, pero lo que se mide es el ángulo de giro del plano polarizado, ¿no? Plano polarizado significa que hay dos, que esta circunferencia están dos planos, o sea, dos colores que se ven, entonces ya de medias, de mitades, media a media, entonces ese es el plano polarizado, pero cuando pasa a través de esa aceite esencial, entonces el plano polarizado puede desviarse en sentido de las agujas del reloj. Eso es el ángulo positivo. O también puede desviarse en sentido contrario, y es el ángulo negativo. Y generalmente lo que se mide aquí es el ángulo de desviación, o el ángulo de giro. Y eso es lo que se mide. ¿Ya? Entonces, para cada aceite esencial tiene su ángulo de desviación del plano polarizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, para aceite de limón, tiene que ser, o sea, el aceite de limón tiene que hacerlo girar hacia la derecha, entre 57 y 65 grados. Está aceptable dentro de esos dos valores. ¿Ya? O para el aceite de menta, en este caso aceite de menta hace girar más bien al lado izquierdo, como la segunda. Lo hace desviar al lado negativo, si quieren llamarlo así, ¿no? Y eso tiene que ser entre menos 16 y menos 30 grados. Entonces, bajo esos valores, igual el aceite esencial, podemos considerar que es de calidad. Si se salen de esos valores, entonces significa que no es. Eso era el análisis cuantitativo tipo general que se puede aplicar a cualquier plano. Análisis físico-químico cuantitativo específico, eso ya lo hemos definido. ¿Qué es lo que determina con este tipo de análisis? Hemos dicho generalmente la cantidad de principio activo. Hemos dicho con el análisis físico-químico cuantitativo específico es para determinar la cantidad de contenido de principio activo. Para eso es. Y no necesitamos otra cosa. Y los métodos que puedo utilizar, bueno, esto ustedes van a ver en química instrumental, me imagino, o análisis instrumental o química instrumental que se llaman, los métodos volumétricos, todo ese espectro de resonancia magnética nuclear, todo es cuestión. Que esos son los métodos para cuantificar, no sé, algunos principios. En los propios medicamentos se puede determinar la cantidad de principio activo. Por ejemplo, si es aspirina, tiene que tener 500 miligramos de acetil salicílico. Y eso con algo tiene que determinar, ¿no? Cuantificar. Si es aspirineta, entonces debe tener, no sé, 100 miligramos de acetil salicílico. Entonces, con estos métodos no nos vamos a meter porque no, esta materia no es química instrumental. ¿Ya?
Y finalmente, entonces, eso nomás es la parte de análisis químico, análisis físico-químico cuantitativo tipo específico. Análisis de la actividad biológica. ¿Ya? En este caso, generalmente lo que uno tiene que determinar es el efecto o la potencia del efecto que tiene la droga vegetal. ¿Ya? Entonces, generalmente el efecto que se determina de la droga vegetal tiene que ser en un organismo vivo, en un ser vivo. En un organismo, generalmente, ¿cuánto es el efecto? ¿Cómo es el efecto? Rápido, lento, no sé, tiene otras cosas. No sé. A eso se refiere la potencia del efecto. ¿Ya? Pero generalmente, el análisis del efecto, generalmente son varias las etapas que se hacen, no se hace en una sola etapa, ¿no? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en este tiempos de COVID, y si ustedes alguna vez todas las vacunas que nosotros hemos visto, siempre dicen, ¿no? que esta vacuna no tiene estudio, o que si por ahí han escuchado que está en la primera fase, está en segunda fase, tercera fase, dicen, ¿no? Y después cuando pasa todas esas etapas, recién entra etapa de preclínico, después ya se puede aplicar clínico, ¿no? Si ustedes se fijan, más o menos, estamos hablando así, en diferentes etapas. Generalmente, y esas etapas, si ustedes se fijan, no es en un mes, 2 meses, 3 meses, generalmente tarda entre 5 a 10 años. Así tarda esas pruebas, ¿no? Para determinar el efecto que tiene, la potencia que tiene, la efectividad que tiene. Entonces, es un estudio largo que generalmente dura entre 5 a 10 años. ¿Ya? Pero si ustedes analizan en estos tiempos de COVID, todas las vacunas que nosotros estamos utilizando, generalmente, no sé, por la desesperación de las personas, por esa cuestión que tanta gente muere, sin quizás tener un estudio completo, estamos utilizando. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas, o hay hartas personas que quieren vacunarse, al final no se sabe de aquí a un tiempo qué va a pasar, no lo sabemos. ¿No? No sabemos. Por eso hay harta gente que no se está vacunando. A pesar de que hay algunos que se conocen en realidad cuál es el mecanismo, cómo actúa todas las cuestiones, ¿no? Pero aún así no quieren. Si bien hay estas vacunas para algunas, por supuesto, cada organismo es diferente también, ¿no? Las reacciones contra esas vacunas. Hay algunas personas, por ejemplo, cuando se hacen vacunas, sienten algunos malestares, ¿no? Dolor de cabeza, a uno le da diarrea, a uno le da fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos son efectos colaterales secundarios, ¿no? Pero a mucha gente tampoco no le hace mucho efecto, o sea, no hay esos efectos secundarios, ¿no? Pero esos son efectos a corto plazo. Pero nosotros no sabemos cuáles son los efectos a mediano y a largo plazo. Nadie no sabe. Nadie no sabe. Ni los propios investigadores no creo que sepan. Ni los propios proveedores de vacunas no creo que sepan. Porque ya lo hemos dicho. Estos estudios para que entre al mercado y yo puedo utilizar en las personas, debe pasar un montón de estudios. Y ahora en esto, por ejemplo, no se está haciendo ningún de... Puede ser que se ha hecho algunos estudios, pero lo apurado, ¿no? Que no se está cumpliendo todo el procedimiento como se debe hacer, pero por la desesperación de las personas, de los países, de los gobiernos, entonces, bueno, como son industrias farmacéuticas, ¿cómo no van a querer ganar sus quintos, ¿no? Al proveer tantos vacunas que hay? O sea, con esta enfermedad hay mucha gente que se está volviendo a ser rico, ¿no? Principalmente las industrias farmacéuticas, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, generalmente, las potencias de las drogas vegetales, si hablamos así de pasos, ¿ya? ¿Qué pasos se debe hacer para evaluar la actividad? Generalmente primero se hace in vitro, o algunos órganos aislados. ¿Ya? Se puede hacerlo, se estudia el efecto que tiene. Si fuera así, in vitro funciona bien, entonces quizás se hace después todavía en los ratones. ¿Ya? Después, si funciona bien en los ratones, después pasa, si quieren así, en los conejos se hacen las pruebas. Si hacemos una vez, si funciona en los conejos,
se hace en los monos. ¿Ya? Si funcionan los monos, recién se lleva un preclínico. O sea, dar a cierta cantidad de personas, que no es en forma general, ¿no? Sino a ciertas personas bajo consentimiento de cada uno. Usted quiere probar este medicamento, te puede hacer bien, entonces eso es de preclínico. Ya cuando ya funciona ahí, entonces ya puedo lanzar, ¿no? Ya todos vacúnense con eso, funciona. Más o menos eso. Y todo ese estudio, vuelvo a repetir, generalmente dura entre 5 a 10 años. ¿Ya? Eso significa hacer un análisis de la actividad biológica, dura esto. Y no solamente por cuestión de tiempo, sino también eso es tiempo y plata. Tiempo y plata. ¿Ya? Entonces, por eso dice, se realiza en animales vivos u órganos intactos seccionados, se utiliza, ¿no? Bueno, en primer lugar, los métodos que se utilizan deben ser selectivos y sensibles, dice, ¿no? Todos los métodos que se utilizan. Pero sí, lo que sí nosotros tenemos que saber es que hacer estas pruebas es tiempo y plata. Y nosotros no nos podemos darnos el lujo de, digamos, en cada planta, sino hacer 10 años de estudio. Ni idea. No podemos. Entonces, generalmente este estudio no se hace. Ni en los propios medicamentos no se hace. No se hace. Pero ¿cuándo se tiene que hacer? A pesar de que ya lo dije. Generalmente, ¿cuándo se hace esas pruebas biológicas? O esas de la actividad, o de determinar la potencia. Generalmente se determina, dice, para aquellas plantas o aquellas drogas o algunos compuestos químicos que creemos que su acción es muy potente. Es muy potente. ¿Ya? Y generalmente esos compuestos químicos que tienen esa actividad muy potente pueden ser algunos compuestos cardiotónicos, cardioactivos, saponinas o algunos tipos de antibióticos. ¿Ya? Pero también yo puedo hacer esta prueba biológica como estamos analizando de las vacunas. También se hace cuando voy a introducir al mercado un fármaco determinado. Por eso es que, si ustedes se fijan, todo esto de las vacunas es un producto nuevo. Todas las vacunas son nuevos. Como son nuevos, obligatoriamente tienen que demostrar así experimentalmente, haciendo ensayos, que sí funcionan. Entonces, este análisis de la actividad biológica solamente se hace en esas dos situaciones. No se hace del resto, no se hace. Ya hemos dicho, entonces, cuando la droga tiene una acción muy potente o cuando yo quiero lanzar un nuevo producto al mercado, ¿ya? Se supone un nuevo medicamento al mercado. ¿Ya? En esas dos situaciones nomás se utiliza o se hace este tipo de análisis. En el resto no se hace, olvídense. ¿Ya? Y generalmente casi en las plantas medicinales se hace solamente el análisis cuantitativo tipo general, en la mayoría de los casos se hace eso. Porque no crean que determinar el principio activo de una planta no es fácil. Y después, cuando si van a verlo, esos métodos que hemos determinado, no es fácil. Entonces, más que todo, generalmente se hace entonces la primera. La que menos se hace es esta. Ensayos de la actividad. ¿Ya? Y gracias. ¿Alguna pregunta? Se han dormido. ¿No hay preguntas? No, ingeniero, ninguna pregunta. Ah, ya. Han entendido entonces.